Buen día a todas las personas que nos están escuchando. Le damos la bienvenida al espacio radial de FUCPAM, Habitar el Pensamiento, que se emite todos los martes por Radio Fénix. Como ya saben, un martes de cada mes, el programa es llevado adelante por el área de género de FUCPAM. Así que hoy le vamos a estar acompañando, quien les habla, Ana Laura Lobato e Isabel Zerboni. Buen día, Isa. Buen día, Ana. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bueno. Antes de saludos a todas las personas que nos están escuchando. Antes de ir al tema que nos convoca hoy, queremos recordarles que frente al Palacio Legislativo está instalada la carpa contra la reforma de la Seguridad Social, reforma básicamente jubilatoria, y bueno, hoy siguen las actividades en ese espacio. A las 11 tenemos un conversatorio con la diputada Micaela Melgar. A las 13 horas conversatorio con el economista estoy leyendo del celular. Está bien. Braulio Celco. A las 17 horas también otro conversatorio con el senador Alejandro Pacha Sánchez. Y cerramos a las 17:45 con espectáculos artísticos. Va a estar la comparsa La Mulata, Murga La Bartola, Ale García, Aleya, Sociedad Anónima y Sierra Bola 8. Así que les convocamos a todos y todas a participar de ese espacio que está hace ya un par de semanas, que sostiene la Intersocial junto con el PIT-CNT. Buenísimo, gracias, Isa. Es importante que estemos ahí presentes. Bueno, comentarles que el programa de hoy se enmarca en el Día Mundial del Agua, el 22 de marzo, fecha en la cual desde hace mucho tiempo diversas organizaciones populares convocan a marchar por este recurso que es imprescindible para la vida, que actualmente se encuentra en riesgo en todo el mundo. Por esto es que hoy nos acompaña María Selva Ortiz, que es psicóloga y activista ambiental, integrante de redes Amigos de la Tierra, y vía telefónica después de la tanda van a estar participando Viviana Ferreira, que es vecina del Oeste, militante, integrante de la colectiva Cuerpa, y Cecilia Lezama, que es maestra jubilada, vecina también del Oeste, y participa en movilizaciones y movidas contra el proyecto de ampliación de la ruta 102, que afecta a toda la zona de los humedales de Santa Lucía. Ellas nos van a estar compartiendo un poco sobre este otro proyecto que afecta también el problema del agua. Así que bueno, bienvenida Selva, gracias por acompañarnos hoy. Bueno, un placer. Muchísimas gracias por invitarnos. Primero aclarar que soy socióloga, no psicóloga. No importa, no parece que en estos tiempos hay que aclarar todas esas cosas. Error mío. En realidad, activista ambiental. Nosotros, hace muchos años que estamos en esta temática y bueno, un placer acompañarlos. Bien, Selva, contanos un poco de la organización que integras. ¿Hace cuánto tiempo está conformada y cuáles son sus ejes principales? Bien, yo integro redes Amigos de la Tierra. Este año estamos festejando nuestros 35 años, o sea, ya somos grandes. Un montón, un montón de tiempo. Un montón de años. Yo ingresé a redes con 21, así que para mí sí son un montón de años, porque hace 30 y pico que estamos ahí. Es de redes, quiere decir Red de Ecología Social. Nosotros seguimos esa temática. Para nosotros los temas ambientales están atravesados por los temas sociales. No hay justicia ambiental sin justicia social. Por lo tanto, entendemos que justamente los sectores populares, por este modelo que está imperando, por el modelo en donde las grandes empresas transnacionales están dominando y agotando nuestros recursos naturales, y los más perjudicados justamente son los pueblos y los sectores populares, que tenemos que pensar en que de esta forma el planeta no va a resistir. O sea, estamos consumiendo por 4 planetas y tenemos solo uno. Si queremos todos llegar por lo tanto, tenemos que pensar en transiciones hasta hacia otro modelo, y no esperar que una crisis ambiental nos llegue y que justamente los de siempre nos impongan cuáles van a ser los caminos y las soluciones, porque sabemos que si es el capitalismo el que impone esto, vamos a ser excluidos grandes sectores habitantes de este planeta y los sectores
perjudicados van a ser las mayorías populares, y eso es lo que entendemos. Hemos venido trabajando justamente en cuáles son las políticas a nivel nacional que deben impulsarse para esta transición. Hemos discutido, hemos trabajado. Para nosotros es trabajar con otros movimientos sociales y con los movimientos populares. Entonces ahí, bueno, también integramos la intersocial y la intersocial feminista también. Entonces ahí, y a su vez hemos en todos estos años integrado muchos movimientos planteando, denunciando y proponiendo alternativas a la forma de gestionar nuestros bienes naturales. Bien, Selva, para comenzar el intercambio de hoy, nos interesaba preguntarte cuál es la situación del agua en este momento en nuestro país, atravesado por una sequía que es la más grande en muchísimos años en nuestro país, y bueno, ¿a qué se deben todos estos cambios que se están dando en torno al agua? Bien, primero tenemos que pensar que, bueno, el cambio climático existe. El cambio climático, desde el 92 en Río comenzó a haber en Naciones Unidas la preocupación y un convenio para reducir las emisiones. Durante muchos años esto fue un debate en donde había parte de la academia a nivel mundial que decía, bueno, no, estos son ciclos de la naturaleza, no es que por las emisiones de dióxido de carbono, de CO2, sea que se está calentando. Y ahí, bueno, nosotros siempre decimos, bueno, ahí hay responsables en las emisiones y hay quienes tienen que reducir y quienes tienen que tomar eso, porque esto viene producto de la revolución industrial. Entonces, internacionalmente venimos. El tema es que en estos 30 años del convenio de cambio climático, las empresas, las grandes empresas petroleras, los grandes intereses de los países como Estados Unidos y Europa han hecho mucha presión para que ir transformando ese convenio, en donde ir boicoteando cualquier cambio y cualquier posibilidad de reducción de las emisiones, y hoy por hoy ha sido un fracaso. Nosotros lo definimos como un fracaso. Siguió calentándose el planeta, no hemos reducido nada, y sí ya estamos viviendo las consecuencias de este calentamiento global, que una de las más evidentes son que van a haber eventos extremos y cada vez más frecuentes. Fenómenos climáticos extremos. Uno fue la crisis hídrica, y por eso toda esta introducción que vivimos recientemente, y después las grandes crisis hídricas, y después de déficit, pero también las grandes crecientes, o sea, esto va a ser cada vez más frecuente y tenemos que estar preparados, tenemos que seguir tomando y haciendo presión para que cambie, pero bueno, ahora nos vamos a tener que ir adaptando a eso. Entonces, esta crisis hídrica no es solamente producto del cambio climático, lo que nos está pasando en nuestro territorio, sino que nosotros venimos denunciando con otras organizaciones sociales que venimos siguiendo el tema del agua, bueno, desde el 2002, hace 20 años concretamente, en donde ya veíamos, pero ahí nos organizamos para defender el agua, en donde lo que se hace en el territorio, el uso del territorio, afecta directamente la calidad y la cantidad de agua. Ahí hace muchos años los compañeros de Amigos de la Tierra de Paraguay un día dijeron una frase que a mí me impactó. Entonces, territorios sanos dan agua sana, territorios degradados dan agua degradada. Entonces, cuando uno mira qué pasa en los últimos censos agropecuarios, estamos esperando este último censo agropecuario, porque ahí, bueno, desde Redes venimos trabajando mucho con evidencia científica, con evidencia como los censos, o sea, trabajamos mucho con la Universidad de la República, con Facultad de Ciencias, en asesorarnos, en pensar juntos, bueno, en diagnosticar, pero en ver cuáles son las propuestas. Y ahí está, cuando miramos los datos, vemos cómo hemos cambiado en estos últimos años el uso de la tierra en nuestro territorio. Ha habido un gran avance del modelo forestal celulósico, un gran avance de la forestación y un gran avance a partir de la aprobación de eventos transgénicos de soja y maíz, un gran avance de la agricultura de secano, que les llaman, que para nosotros esos emprendimientos son agronegocios, no son, los definimos como agronegocios, y esos agronegocios hacen un uso muy intensivo de la tierra, pero además con un paquete tecnológico de plaguicidas que ha impactado y está impactando muchísimo en nuestros recursos hídricos, en nuestros bienes naturales, de nuestros ríos, en nuestros arroyos, principalmente en nuestros acuíferos está mucho menos medido. Entonces nos alarma que la Universidad de la República, en estudios que están haciendo con otras universidades,
están detectando niveles de fósforo y nitrógeno mucho más altos que los autorizados, muy por encima, que produce esos eventos de cianobacterias que vemos y que ya vemos, por ejemplo, hablando en todo lo que es el río Uruguay, el río Negro y otros ríos o arroyos que son parte de la recreación natural de nuestros pueblos, de nuestra identidad, ir al arroyo, ir al río o ir al mar, al Río de la Plata, en donde, bueno, hoy ya estamos viendo que en estos momentos de verano las floraciones son tan grandes que impiden que la recreación, y la hemos perdido para recreación, que capaz que es lo primero que la población siente, pero no se está dando cuenta que también esas floraciones, esas como yerbita fosforescente en el río, también tiene otra cantidad de consecuencias en otros, no solamente en nosotros que no nos podemos bañar, sino también en otros seres vivos que también mueren producto y que también están afectados. Esas cianobacterias, o sea, realmente yo creo que no está tan difundido la alarma y la alerta, porque bueno, son hepatotóxicas y neurotóxicas. Han habido casos, por ejemplo, tenemos el caso publicado en una revista arbitrada de un niño un bebé que se bañó en la playa de Carrasco, en donde después empezó a sentirse mal. También la familia, terminó con un trasplante de hígado. El bebé en Buenos Aires, como pudieron sistematizar todo, eso está publicado. Entonces, porque el niño, terminó en un trasplante. Entonces, hay esto de qué hacemos en nuestro territorio, cómo afecta esas grandes plantaciones, también el arroz, que es mucho más histórico, no es tan nuevo, pero también ha crecido y también en su paquete tecnológico usa muchísimos agrotóxicos, están impactando nuestra calidad de nuestras aguas. Por ejemplo, hay estudios de peces, del músculo del pez de los ríos Uruguay, el río Negro, en diferentes tomas, en donde aparecen una cantidad de estos plaguicidas, estos agrotóxicos, que los estamos consumiendo, ya están en la cadena trófica. Entonces ahí tenemos que cruzar una cantidad de cosas. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros decimos? Bueno, acá tenemos que rever este modelo, porque tanto la forestación como la soja no son para consumo humano. O sea, la soja, el porcentaje de soja que podemos consumir es una cosa, pero además es una soja transgénica que tiene otra cantidad de consecuencias, los transgénicos. Este gobierno ha liberado más eventos, ha flexibilizado la autorización, este gobierno ha liberado a que no tengan que inscribir y declarar qué es lo que están utilizando en estas plantaciones. Antes se tenía que declarar todos los plaguicidas. Bueno, ahora el presidente, con su libertad responsable, dice que que confiamos en lo que está, pero no tiene que haber un registro de lo que aplico. Pero por otro lado vemos en la rendición de cuentas que las multas que se aplican a la contaminación acuática impulsada por el gobierno, por el Ministerio de Ganadería, se han reducido a un 10% de lo que eran originalmente en el inicio del periodo. Se redujo la reincidencia. Entonces, a su vez, hay casos, como un caso muy emblemático de movilización de los vecinos denunciando un vivero de UPM en Guichón, en donde venían denunciando hace muchos años, mucho tiempo, que ese vivero estaba tirando y contaminando el curso de agua, la cañada, que después iba al Queguay. Después de muchas denuncias lograron que se reconoció que estaban utilizando una cantidad de agrotóxicos que no estaban autorizados. ¿Y cuál fue? Hay una propuesta de multa, pero ¿cuál fue la actitud del Ministerio de Ganadería? Que esos plaguicidas agrotóxicos prohibidos se autorizaran para que los utilizaran. Entonces, acá lo que estamos viendo es que tampoco había ningún contralor, como que hay una liberación de todo esto, pero las consecuencias las estamos viviendo, las estamos teniendo todos. Bueno, la cuenca del Santa Lucía, porque toda esta introducción es para que pensemos también una cuenca estratégica como la cuenca de Santa Lucía, que abastece al 60% de la población uruguaya de agua potable. Es una cuenca que el 80% de la contaminación es difusa, no viene de las ciudades ni de las industrias, viene de el agronegocio que está implantado en la cuenca, viene de lo agropecuario, es contaminación agropecuaria. Entonces, eso también
tenemos desde el 2013 una comisión de cuenca específica del Santa Lucía, que hubo un evento en donde estas cianobacterias llegaron a nuestras canillas, o sea, el mal olor y mal sabor, producto que no pudieron potabilizar esas floraciones de algas, llegaron a nuestras canillas. Después de tomar conciencia de eso, tomar conciencia de que llegó, se creó la comisión, hubieran 10 medidas en inicio que nosotros dijimos, bueno, festejamos las medidas, por suerte llegaron, pero son tímidas e insuficientes, seguimos trabajando ahí. Entonces, esta crisis hídrica, esta situación en donde tenemos ciudades con días de días de agua, según dice OCE, tienen 1 semana, 2 semanas, 15 días, tenemos hasta abril agua para Montevideo. No podríamos haber llegado nunca a esta situación. Una es porque fue un mal manejo de la cuenca, en donde no se tuvo ni se frenó lo que está el consumo del agronegocio, ni por ejemplo en Minas, hoy por hoy el presidente OCE habla de que está exprimiendo la cuenca, están destruyendo inclusive zonas que son áreas que están destinadas, que están propuestas para ser área protegida, destruyendo el monte y no tocando los pozos que tienen las embotelladoras, que tendrían agua de sobra para abastecer a Minas, cuando en la Constitución aprobada en el 2004 todas las aguas superficiales y subterráneas son de dominio público estatal, por lo tanto de todos los uruguayos y no de esas empresas. Entonces acá volvemos a decir, se está priorizando los intereses de particulares, el lucro de los particulares por encima del bien, del interés general, del interés de toda la población. Siguiendo un poco la línea de cómo afecta a la población la falta de agua, ¿a quiénes afecta y cuáles son las consecuencias a nivel salud? ¿A quiénes afecta mayormente, no? Bien, acá tenemos, muchos impactos, porque la falta de agua y nosotros tenemos un país que el agua potable sigue siendo parte de nuestra identidad, parte de nuestro orgullo, el que podamos abrir la canilla y tomar el agua. El tema es que hay lugares en donde sí hay una afectación, que está teniendo una afectación en la calidad, los temas de saneamiento en determinados lugares afecta la calidad de agua, y esto afecta a los sectores populares. Quienes realmente se ven más afectados son los sectores populares. Hay una afectación a la salud. Nosotros estamos denunciando hoy que no sabemos ahí la academia está denunciando, la academia está alarmada por los niveles de cantidad de venenos que encuentran en el agua, pero no solamente de venenos con respecto a los plaguicidas, sino también, por ejemplo, de otra cantidad de los medicamentos que usamos que terminan también y cómo se están concentrando. Y están diciendo, bueno, ¿qué estamos haciendo con todo eso? OCE como que aparece que todo lo puede potabilizar, cuando la academia dice no todo se puede potabilizar. Entonces no podemos seguir degradando nuestros recursos, porque eso es. Y después pensemos cuando una familia no puede ir a la playa, no puede ir al río a bañarse. Bueno, también ahí la recreación por parte de sectores, inclusive los sectores populares, porque los sectores más acomodados pueden irse a otro lugar, construir una piscina, no sé qué, y ahí también nosotros siempre hemos analizado y hablado del impacto en las mujeres que tiene todo esto. Porque, a ver, ¿quiénes son los niños que después no sabemos? ¿Quiénes son los responsables de cuidados? ¿Quiénes son las responsables del cuidado? ¿Quiénes somos? Y que después nos vemos afectados por toda esta lógica. Cuando miramos cuestiones mucho más graves en otros países, claramente vemos el impacto que tiene la falta de agua en las mujeres, por lo que es todo el incremento del trabajo doméstico, el acarrear el agua, el tener que los cuidados, y también el cuidado en la salud, porque si no tenemos agua, la salud es la primera afectada, y por lo tanto las que están en la primera barrera de enfrentar todo eso, de cuidar, de prevenir, de ocuparse, siempre son las mujeres. Entonces acá tenemos una cantidad de aspectos que están muy invisibilizados, pero que tienen directa afectación, e inclusive quienes trabajan en los viveros, por ejemplo, de las grandes forestales, son mujeres, y son las que, y ahí durante todos estos años, por ejemplo, yo recuerdo al inicio que estábamos trabajando,
en determinado momento, me acuerdo en la empresa ENSE, al inicio en donde se les hacía exámenes y estudios, que no tenían acceso las mujeres, porque hay una afectación, claro, la exposición a agrotóxicos nos genera una cantidad de disfunciones hormonales, endocrinas y problemas y consecuencias que nos afectan nuestro sistema reproductivo como seres humanos, y eso a quienes afecta, ¿no? El aumento de abortos, el aumento de las malformaciones, todo eso, y además las enfermedades que tienen, y las enfermedades cada vez más frecuentes, lamentable, en niños, que se da producto de la exposición a estos tóxicos que son cancerígenos, que sabemos que en otros lugares están prohibidos y acá todavía no. Entonces ahí es cuando nosotros decimos, este modelo de agronegocio impuesto, implantado, que parte de nuestra economía se basa hoy en eso, pero ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar mañana cuando como humanos en este planeta lo que no podemos dejar de hacer es alimentarnos y tomar agua? Las otras cosas las podemos ir prescindiendo de ellos, pero de comer y primero que nada tomar agua, que sabemos que podemos pasar más tiempo sin comida que sin agua, no lo vamos a poder hacer. Entonces, con un país tan rico en tierra fértil para producir alimentos sanos, alimentos de calidad, y con una red hídrica la estamos agotando para poner plantaciones de árboles en un ecosistema de pradera, para producir celulosa para exportar, o para producir soja para exportar a China o a otros grandes destinos en donde no estamos cuidando. Y hay alternativas justamente de cambio del modelo de producción. Ahí nosotros venimos trabajando hace muchos años justamente con productores orgánicos organizados, con la red de agroecología, con la red de semillas nativas y criollas. Hemos trabajado en políticas públicas, en el Plan Nacional de Agroecología, en la ley que se aprobó en el final del periodo pasado del Plan Nacional, en donde, hay toda una propuesta a impulsar, a desarrollar, pero ¿qué pasó en esta crisis hídrica? ¿A quién se le cortó el agua? A la población y no al agronegocio, y a los pequeños productores, los productores familiares, los productores orgánicos, los pequeños productores no han tenido ningún apoyo. Sin embargo, sí estos otros emprendimientos. Por eso es que nosotros decimos, hubo muy mal manejo, sigue habiendo muy mal manejo, y tampoco vemos una toma de conciencia ni medidas a futuro para que esto no vuelva a ocurrir. Selva, antes de ir a la pausa, queríamos que nos compartieras, nos contaras un poco qué es el proyecto Neptuno, de dónde sale ese proyecto y qué objetivos persigue. Bien, capaz que voy un poquito antes del proyecto Neptuno, porque para nosotros una de las luchas más lindas que hemos tenido y de las que más nos desafía y que los más nos desafía como ciudadanos fue la reforma constitucional del agua del 2004. Entonces, que fue una iniciativa popular, una iniciativa de muchas organizaciones de cómo frenar los procesos de privatización de agua que se venían dando en nuestro país. Por eso empezamos en el 2002 con la crisis. Ahí se pensaba generalizar, teníamos un gobierno neoliberal que pensaba generalizar la privatización de un servicio tan estratégico como el agua. Entonces hay organizaciones, nos sentamos a pensar, ¿cómo frenamos esto? Pero nos dimos cuenta que no solamente teníamos que frenar la privatización, sino nos teníamos que asegurar el cuidado del recurso. Por lo tanto, todo esto que dije antes ha sido una campaña de nosotros de denuncia y de violación de la Constitución, porque primero que nada se declaró el acceso al agua y el saneamiento como un derecho humano fundamental, la gestión integrada de cuencas hídricas, priorizando el uso de esas cuencas, priorizando lo social sobre lo económico, priorizando el agua para consumo humano que para todos los otros fines. Pero además que todos los servicios públicos de agua y saneamiento tenían que ser prestados directa y exclusivamente por personas jurídicas estatales. Esto quiere decir que en el negocio de agua no puede entrar ningún privado, y después de la pausa les voy a contar el proyecto Neptuno cómo viola esto. Bueno, entonces pasamos a la pausa. Bueno, acá estábamos escuchando La cumbia del agua de Mucho Júpiter.
retomamos con María Selva Ortiz, socióloga y activista ambiental, integrante de Redes Amigos de la Tierra, que nos está comentando acerca del proyecto Neptuno. Bien, bueno, ahí empezamos con la Constitución y por qué entendemos y estamos haciendo una campaña con muchas organizaciones sociales oponiéndonos a este proyecto Neptuno, que implica poner una planta potabilizadora en la zona de Arasatí, en San José, para extraer agua del Río de la Plata y traerla al área metropolitana. Nosotros entendemos que es una falsa solución a la problemática de un déficit hídrico que vamos a tener de acá a 30, 40 años, que la cuenca del es un abandono a la cuenca del Santa Lucía y una entrega de la cuenca del Santa Lucía al agronegocio. Entendemos que sacar agua del Río de la Plata con una red hídrica como tenemos de agua dulce es un sinsentido. Las autoridades dicen que el Río de la Plata no tiene niveles de salinidad, o sea, el Río de la Plata tiene niveles de salinidad y cuando están los niveles de salinidad por encima de determinado topo, no se puede potabilizar esa agua. Entonces vamos a instalar una planta potabilizadora en un lugar que no puede darnos agua potable, pero además durante muchos días del año. Decían que eran unos pocos, pero en estos últimos 2 años fueron más. El año pasado fueron 136 días, este año ya sabemos que durante todo este verano no hubieran podido, o sea, ante la crisis hídrica no hubiera sido la solución. Entonces, a su vez, esa zona del Río de la Plata tiene, según la academia, que nunca fue consultada por OCE para definir dónde instalaba esa planta, hay un estacionamiento de algas constante, de cianobacterias en esa zona por todo el seguimiento que vienen haciendo y los estudios con imágenes satelitales y otras tecnologías, les da que es una zona de estancamiento de las algas, esa zona de Arasatí. A su vez, es un río compartido por 5 países en donde no tenemos ninguna soberanía para revertir procesos de calidad o de contaminación, teniendo sí un territorio con una red hídrica donde sí tenemos posibilidades de revertir los problemas de contaminación. Pero además, esta iniciativa fue presentada por 5 empresas privadas que van a construir la planta, que van a manejar la planta, que la van a mantener y que OCE solamente va a operar y sacar agua en una parte del proceso. En la otra parte del proceso va a estar en manos de privados, que nuestra Constitución fue muy clara, pero aparte la iniciativa de reforma constitucional fue para decir los privados no pueden tener las manos en nuestros servicios de agua y saneamiento, nuestros servicios públicos de agua y saneamiento. Y esto es una clara violación a la Constitución que nos va a costar a todos los uruguayos. Nos va a costar en el aumento de la tarifa porque la plata que le vamos a tener que pagar a este privado, que son, por ejemplo, el costo más o menos va a ser de 250 millones de dólares, lo que dicen, pero el costo final en los 20 años va a ser de 800 millones de dólares. Le vamos a tener que pagar 44 millones de dólares por año. Eso va a salir del bolsillo de todos los usuarios de OCE, del departamento de Artigas, Cerro Largo y todo, y en realidad sin ninguna razón le tenemos que regalar y pagar esta plata a estos privados porque OCE tiene todo, inclusive el financiamiento para hacerlo, pero no en el proyecto Neptuno, sino una de las 10 medidas era la represa de Casupá, que si hubiera estado construida, como ya tenía el financiamiento, tenía los estudios de impacto ambiental, todo, si hubiera estado construida, le hubiera dado el caudal hídrico al río Santa Lucía, el ecológico al río Santa Lucía en esta crisis, y a su vez no hubiéramos tenido déficit. Bien, bueno, Ana, pasamos con nuestra segunda invitada, que está vía telefónica, Cecilia. ¿Cómo? Hola. ¿Estamos ahí? Tenemos que poner los cositos. Perdón, es que seguimos siendo nuevas en esto. Dale, Hola, Cecilia. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Estamos acá con algunas dificultades técnicas. Bien, te presentamos. Cecilia Lezama Bianchi, maestra jubilada, vecina del Oeste en resistencia contra el proyecto de ampliación de la Ruta 102. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Un placer estar ahí un ratito con ustedes.
Bien, Cecilia, gracias, muchísimas gracias. Y bueno, esto del llamado al aire, nosotras es como siempre cuesta. Medio nuevo, ahí va. Bueno, practicamos. Contanos un poco qué son los humedales de Santa Lucía y qué importancia tienen para el ecosistema y por qué están en riesgo. Bueno, mira, en la línea de pensamiento que nosotros venimos defendiendo de esto de los humedales, lo primero que hicimos, y lo estamos haciendo con la gente en territorio, es saber qué es un humedal para poder saber qué estamos defendiendo, ¿no? A veces la gente tiene como en el imaginario de que, bueno, el humedal son un conjunto de animalitos que viven en una zona determinada y que, bueno, alguno tendrá que morir para un bien mayor, ¿no? La verdad que no, los humedales es una zona de tierra que es inundable, o sea, retiene gran cantidad de agua dulce, ahora que estaba escuchando a la compañera anterior, de agua dulce que sirve para la producción, para tomar los humanos y sirve para la producción de la zona y para el sostenimiento de muchísimas especies que viven allí. El humedal tiene, que exista esa zona, es muy favorable para cualquier ciudad. Entonces, estos espacios mejoran la calidad del agua, son el hogar y el refugio de muchas especies, protegen el suelo de una erosión y de degradación, también reducen la emisión de dióxido de carbono que se almacena. Bueno, ellos cumplen una función fundamental para todos, o sea, principalmente para los humanos. Entonces, que muevan los humedales, que los toquen o que ingresen a la zona de los humedales, que lo puedan alterar, no es menor. La gente tiene que saber que esto es un beneficio para los seres humanos y que lo debemos proteger porque esto nos favorece. A los animales también, y nosotros tenemos que estar como en principio como en defensa de eso porque ellos no pueden defenderse. Pero es principalmente para el ser humano un beneficio. Entonces, y no para los que vivimos acá en Melilla o en Paurú o en la zona que estamos como tocando el humedal, ¿no? O que vivimos dentro de esa zona protegida. A todos nos favorece. Esto previene inundaciones. No sé, hay una cantidad de cosas que nosotros vamos a modificar si esta ruta los atraviesa. Y la mirada del Ministerio de Transporte y Obras Públicas es que es tan necesaria la ruta que no importa tocar el humedal. Y ahí tenemos grandes diferencias. Y salimos a discutir con la gente para que la gente entienda que no es necesaria esta ruta y mucho menos pasarle por arriba a un humedal para construirla. ¿Se entiende? Sí, clarísimo, Cecilia. Bien, la construcción de la ruta, la afectación de la zona del humedal de Santa Lucía, ¿cómo afectaría al ecosistema y qué zonas se verían directamente afectadas? Además de que es muy claro esto que decís, que en realidad afecta, el impacto es más amplio, pero específicamente las zonas que hoy van a ver el impacto directo o las primeras consecuencias. Bueno, acá tendremos que dividirlas en varias. Una sería la parte, como quien dice, o sea, las inundaciones, lo que decía recién, al irse los humedales, al tener que sacar o alterarlos, muchas aves muchas especies pueden desaparecer, ¿no? Esto es un humedal que es uno de los 3 que hay en América, las características de este humedal. Entrarle en él, ya sea por el costadito o por el medio o por arriba, o sea, lo que contaminemos de este humedal lo va a alterar. No es que, como decían algunos periodistas, bueno, va a alterar un poquito. No, no es alterar un poquito. Cualquier ecosistema que nosotros alteramos, incluidos los nuestros, o sea, la ciudad, es como decir, bueno, bombardeamos una parte de la ciudad y no va a afectar la otra. Es absurdo lo que estamos diciendo. O sea, si nosotros tocamos una parte del ecosistema, vamos a generar todo tipo de modificaciones en el ecosistema general. Entonces, si se toca este humedal, va a empezar, las especies van a sufrir una cantidad y además las inundaciones, que es básica, y la reserva de agua es básicamente la función más importante para el ser humano, por lo que veníamos explicando o venían explicando ustedes en el tramo anterior, ¿no? Entonces, es una reserva de agua que estaría modificada. Al modificar algo del ecosistema, eso se va a ver perjudicado. Después vienen los impactos sociales, porque esta ruta atraviesa el humedal y va a llenar de luz el lugar, de ruido, y lo va a llenar de una contaminación que provocan los camiones al pasar 50 camiones por hora, entre 50 a 100 camiones por hora.
Entonces, todo eso que dicen que no va a alterar el ecosistema, lo va a alterar. No solamente el de ellos, sino de la vida de los humanos. Está previsto dentro de Paurú, un barrio que la ruta va a atravesar, hay 2 padrones que se van a expropiar, pero la ruta pasa por esos 2 padrones. Entonces, ponen la ruta y de los costados quedan la gente a una distancia de 20 metros de la ruta. Como me pasa a mí en mi casa, que me pasa por adelante la ruta y me dejan a 15 metros de una ruta, cuando tienen que dejarme a 50 para mi bienestar y mi salud. Entonces, lo que están haciendo es entrando al ecosistema, alterando a todos los integrantes del ecosistema, de las cuales los seres humanos estamos incluidos. Cecilia, una de las, nosotros venimos siguiendo y bueno, justo en las organizaciones que estamos trabajando y que estuvimos organizando la marcha del 22, estuvimos compartiendo con compañeros de ustedes todo esto que está, este proyecto y la oposición al proyecto con lo estratégico que son los bañados. Y la preocupación además de que los bañados del Santa Lucía, esta reserva, porque está dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el bañado por la estrategia estratégico también va a ser doblemente presionado por este proyecto y por el proyecto Neptuno, porque el caño que va a traer el agua de Arasatí a Montevideo, que pretenden traer el agua, va a tener que pasar por debajo de la barra del río Santa Lucía, con costos altísimos, no se puede colgar del puente porque caería el puente, es un caño que tiene una vibración constante, que todavía no hemos podido acceder por dónde pretenden pasarlo, creemos que no están los estudios, si lo dejan superficial se va a enterrar por la vibración, pero hay zonas de roca y zonas de arena, por lo tanto se puede quebrar, por lo tanto lo deberían enterrar, según nos dicen la academia, pero además va a pasar por adentro de los bañados. Es otra intervención directa dentro de los bañados que no han tenido en cuenta, que no se podría jamás hacer en esto de que los bañados además son estratégicos para la depuración y la filtración de la calidad de agua, de los cursos de agua. Esa es una de las funcionalidades estratégicas dentro de los ecosistemas de los bañados. Entonces acá volvemos a decir, los intereses privados están y el extractivismo, porque poner una ruta es para que puedan circular y pasar más. Todas las mercancías se están priorizando sobre la naturaleza y las funcionalidades estratégicas que tienen determinados ecosistemas para por lo menos revertir, frenar, depurar un poco todo lo que estamos haciendo. Entonces, para nosotros, la Ruta 102 y el Proyecto Neptuno están unidos porque es una doble presión sobre los bañados de Santa Lucía. Mira, me vinieron los bañados de Rocha que ya fueron secados y que tienen perjuicios y que durante años los defendimos. Cecilia. Exactamente, sí. Sí. No, que exactamente, esto fue una iniciativa de privados también, lo de la ruta. O sea, no es que... Son las mismas empresas. Y también empresas que no sabemos, en realidad las empresas que lo están sugiriendo son empresas de construcción, no son las de transporte, porque me parece que las de transporte estarían por detrás, o sea, son las interesadas. Nosotros escuchamos al ministro y escuchamos a los periodistas de los medios tradicionales, que Canal 10, Canal 4, que repiten incesantemente lo que dice el ministro, que dice, esta ruta es necesaria, la pide la gente. Muy bien, nosotros salimos a buscar qué era lo necesario y qué pedía la gente. No encontramos a la gente que lo está pidiendo y tampoco encontramos la necesidad en los 3 argumentos que da el ministro, que es que había que hacer una unión entre la Ruta 1 y la Ruta 5, que ya existe, el embotellamiento a Montevideo, que hay 4.000 formas de resolverlo antes de hacer una ruta tan cara, de 96 millones de dólares, que los vamos a pagar nosotros también, o sea que la cuota de nuestros impuestos, según lo que explicaban ustedes en el tramo anterior, va a ser muy grande, porque una ruta sale 96 millones de dólares, pero van a encontrar muchos imprevistos y mucho más en zona de humedales, que se va a aumentar y después vienen los impuestos, porque va a haber que pagarlo mensualmente. O sea, va a ser un disparate de plata lo que vamos a pagar por una ruta que no se necesita, porque hay 1.000 formas de resolver el embotellamiento a Montevideo. Primero, el tren de UPM lo va a resolver en gran parte cuando empiece a funcionar. Y segundo, se puede hacer un tercer carril.
La Intersocial propuso también que se hicieran horarios para entrar a la ciudad. El embotellamiento de Montevideo tiene resolución. Y la otra eran los turistas que venían desde Colonia, que necesitaban una ruta particular, parece, para ir de Colonia a la Punta del Este, y nunca entendimos por qué, sin pasar por Montevideo. Entonces, creemos que es algo que no existe. Cualquier turista, y además nosotros deberíamos fomentarlo, que pasen a conocer Montevideo. Pero si no quisieran pasar a conocer Montevideo, pueden irse por la 11, que no tienen ningún problema. O sea que no hay ningún argumento. De los 3 argumentos de que se necesita esta ruta, existen. Entonces decidimos ir a pedirle al Ministerio de Transporte y Obras Públicas datos. ¿Dónde están los datos que dicen que hay un embotellamiento importante en Montevideo? No nos pudieron dar datos porque no hay investigación sobre esto. Hay dichos sobre dichos, pero no investigan ni hacen ni comprueban que esto es real, porque cuando le vas a pedir la comprobación no existe. Entonces, creemos sí que esto nos lleva a pensar inevitablemente, salvo que el ministro diga otra cosa, que esto está inclinado hacia el privado que pidió la construcción de la ruta. Entonces, no vamos a invertir todo este tiempo, especies, gente que se va a quedar con una ruta instalada en el frente de su casa y contaminando y exponiendo en juego su salud, cuando para beneficiar a un grupo de privados que tan solo quiere ahorrar unos kilómetros en el pasaje desde Brasil, Montevideo, Argentina y Paraguay. Es lo que hemos visto en la investigación que hemos hecho de este suceso, que además se presenta, no se le dijo a la gente. Nosotros nos enteramos porque llegaron a nuestra puerta un señor con un dron y le dijimos, señor, esto es propiedad privada. Dice, bueno, pero vamos a hacer unas medidas, somos del ministerio, porque por acá va a pasar la ruta. Así nos enteramos que nos van a poner una ruta y que nos van a expropiar todo el frente de nuestra casa. Bien, Cecilia. Y a la gente, sí. Porque sabes que está esperando acá Viviana. Perfecto, para Vivi, compartir yo la un conozco. poquito el impacto sobre los barrios, sobre los vecinos y vecinas que habitan en la zona. Así que ahora perfecto. Te digo porque así ya continúa con eso. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Les dejo un abrazo. Cecilia, no, por favor. Esperamos que puedan seguir en la lucha contra este proyecto, que realmente va a afectar muchísimo la vida en la zona. Bien, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Que decía Cecilia, que me parece muy importante, es la participación y el acceso a la información. Que bueno, que la Constitución es bien clara que los usuarios y los usuarios y la sociedad civil tienen que participar en todos los procesos de planificación, gestión y control de los recursos hídricos. En el proyecto Neptuno no tuvimos participación, los vecinos se enteran de rebote que esto está pasando, pero además hay un convenio reciente ratificado y firmado por el país en donde la ciudadanía tiene que involucrarse en todo lo que es y tienen que tener la información se entera desde los inicios sobre lo que son temas ambientales en el país, conflictos ambientales como estos. Entonces acá insistimos que hay una violación a un derecho humano fundamental, que es decidir qué vamos a hacer a nuestros territorios y con temas ambientales. Buenos días, Viviana. ¿Nos escuchás? Hola, buenos días. Hola, Viviana, ¿cómo andás? Viviana Ferreira, vecina del oeste de Montevideo, que está con nosotras hoy para compartir cómo se van a ver afectadas las vecinas y los vecinos con el proyecto de los humedales de Santa Lucía. Bueno, buenos días. ¿Cómo están? Mucho para plantear. No sé si ustedes tienen ahí como una idea puntual de cuál es el conflicto. Supongo que sí, porque ya ha habido mucho que ha trascendido, pero el conflicto en el oeste viene de hace mucho tiempo ya en relación a estos proyectos, ¿no? Y a la manera a la que se intentan imponer, ¿no? Ya van muchas experiencias que los vecinos y las vecinas hemos atravesado y nos ha costado como mucho tiempo, pero ha generado también muchas cosas lindas esta oposición a una forma de desarrollo que nos empobrece, ¿no? Básicamente, y que se manifiesta de muchas maneras. Hoy es la ruta, como antes fue
un intento de minera a cielo abierto en Pajas Blancas, como años anteriores ha sido un intento de urbanización que también fragmentaba el barrio de Pajas Blancas de una manera que iba en contra de los deseos de las personas que vivían ahí, ¿no? Y tienen todos estos productos un carácter, porque son productos, ¿no? Bueno, una ruta es el fin de un proyecto que termina vendiéndose, ¿no? Tiene una finalidad de lucro que no beneficia a los vecinos. Tanto este proyecto de la ruta, como el proyecto de la urbanización, como la minera, como la regasificadora, como los conflictos territoriales en general que ha vivido el oeste en los últimos 20 años por lo menos, no han tenido nunca una intención de beneficiar a quienes vivimos acá, ni de tener en cuenta nuestras formas de vida y nuestras elecciones de vida, ¿no? ¿Cómo se bueno, está por ahí organizando el oeste para resistir a la ruta que va a afectar profundamente los humedales de Santa Lucía? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo? El oeste tiene varias, ¿cómo decirlo? Como zonas, ¿no? Le llamamos oeste a cada quien tal vez a un pedacito diferente de lo que es el oeste de Montevideo en general, y entonces como hay esa diversidad territorial y esa... Claro. Soy de Lesica. Claro, viste que esta nomenclatura, por decirlo de alguna manera, es muy relativa, ¿no? También a cómo se construyen las identidades en los lugares. Sí, tal cual. Quienes somos del Cerro y de la Teja asociábamos, por lo menos yo asociaba eso al oeste, vos sos de Lesica y asociás el oeste, y por ahí tenemos límites en nuestra mente que son muy móviles, ¿no? Sí. Hoy en día creo que cada uno de esos territorios tiene varios tipos de organizaciones, tiene organizaciones más formales asociadas a lo que son los municipios y otras organizaciones, tal vez podríamos llamar, no sé, como más autónomas, que dependen de las organizaciones sociales propias de cada lugar, de cada una de esas zonas. Entonces ahí se puede prestar a confusión. Hoy en día, yo habito en la zona de Punta Espinillo y nosotros nos relacionamos con los vecinos de Punta Espinillo y de la zona rural de este lado, digamos, y algunas compas de Melilla, en relación a lo que es, por ejemplo, el uso de los agrotóxicos, los intentos y la perspectiva agroecológica en los campos en los que habitamos, y yo qué sé, estuvimos trabajando con la red de semillas, en los encuentros para la conservación de las semillas criollas, y bueno, en realidad fomentando distintos tipos de autonomía para habitar en la zona rural. Y una de las cosas que en este momento pasa es que habemos muchos grupos así, con esas intenciones asociados a territorios más pequeños dentro del oeste. Hoy en día la ruta tiene en oposición y tiene en resistencia no solamente a nosotras, que coyunturalmente nos mencionamos como esto, en resistencia en contra de la ruta 102, sino que tiene a grupos que son exclusivamente de vecinos afectados por las expropiaciones, de vecinos de Santiago Vázquez, de gente con intenciones de conservación ambiental y ecológica, no solamente del oeste y de otros lugares, y también están las personas que tienen una militancia directa con la protección del agua, ¿no? Como recurso necesario para la vida. La Intersocial Oeste, grupo con el que yo me vinculé cuando me enteré que se estaban juntando por este tema, y coordino con ellos, tiene una organización y está como un poco asociada a la zona de Santiago Vázquez, ¿verdad? Porque funciona allí. Luego en Pajas Blancas, los vecinos de este lado, digamos, de la Ruta 1, porque la ruta que siempre divide, ¿no? Generó esta cuestión del oeste rural hacia un lugar y del oeste rural hacia el otro lugar de la ruta. Y también ahí estamos vinculados con la gente de FOSE, que está también muy preocupada, ¿no? Por la situación del agua, y con ellos también retroalimentamos nuestros pensamientos, nuestra información. Viviana. Organización es eso. Te vamos a agradecer. Acá en el oeste, múltiples formas. Porque se nos fue el tiempo, la verdad que es un tema que le tendríamos que dedicar
horas, creo yo, para concientizarnos y también para informarnos. Pero lamentablemente hoy se nos terminó el tiempo. Te damos las gracias. Y frente a este panorama tan desolador muchas veces con esto que está pasando con un recurso tan importante como el agua, saber que hay en distintas partes de nuestro territorio vecinos y vecinas organizándose para resistir, creo que de alguna forma también genera una posibilidad, ¿no? Una posibilidad de realmente transformar o por lo menos frenar este tipo de megaproyectos que realmente alteran la vida en el planeta. Muchísimas gracias, Viviana. Bueno, vamos arriba. Así que arriba, bien. Mucha fuerza, y siempre que necesite un espacio para difundir, estamos. Muy bien. Y bueno, dale, vamos arriba. Bueno, nos despedimos, pero antes queríamos mencionar, recordar que la primera quincena de abril se va a estar tratando esta mala ley de la tenencia, la corresponsabilidad en el cuidado de la tenencia compartida. Se trata de un proyecto con una fuerte mirada adultocéntrica, con la concepción de niños, niñas y adolescentes como objetos o trofeos a repartirse entre adultos, que vulnera los derechos de las infancias y adolescencias y desconoce la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes a la hora de decidir sobre su vida. Así que bueno, también hacer campaña sobre esto. Un abrazo, gracias. Un abrazo.